Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de las PAU de junio de 2016, opción A. Cuestión 1. Considere los elementos A, B y C, cuyos números atómicos son 7, 8 y 17 respectivamente, y responda las cuestiones. Aplicando la regla del octeto, deduzca razonablemente la fórmula molecular del compuesto formado por A y C, B y C. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer primero es que empecemos con la combinación con el elemento con A y C. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que la configuración electrónica de A, que tiene un número atómico de 7, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p3, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué significa? Que pertenece al grupo 2 más 3, 5 más 10, grupo 15, ¿vale? O grupo 5A, y el periodo es 2. Incluso podríamos averiguar qué elemento se trata, pero bueno, no nos piden el elemento. Y luego el elemento C tiene un número atómico de 17, es decir, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. 2 más 5 son 7, pertenece al grupo 17, es un halógeno, ¿de acuerdo? O podemos poner también grupo 7A, ¿vale? Y el periodo es periodo 3, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a hacer la última capa de valencia. Por ejemplo, en la última capa de valencia del elemento A comparte 5 electrones. Entonces el elemento A tiene 5 electrones. 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo. Y el elemento C, que es un halógeno, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones de valencia. Bueno, aquí lo que vamos a ver es que tenemos que hacer una estructura definida, es decir, entonces lo que vemos es que este elemento, los dos elementos son compuestos que aparentemente pues pueden tener diferentes covalencias, y entonces a mí lo que se me ocurre aquí es que si tenemos que, aquí podemos multiplicar, es decir, podemos poner más especies. Yo veo que el elemento C, al ser un halógeno y al tener 7 electrones en la última capa de valencia, yo creo que tiene una covalencia de 1. Y el elemento A podría tener diferentes covalencias. Entonces, se me ocurre que podemos poner 3 elementos C acompañado de un elemento A, que sería el átomo central. Entonces, el elemento A, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 electrones, con 3 elementos, por ejemplo, de C, del elemento C, que es un halógeno y tiene una covalencia de 1, ¿vale? Podría formarme esta molécula que tenemos aquí, ¿de acuerdo? No es necesario indicar de qué elemento se trata, ¿de acuerdo? Pero bueno, podríamos decir que el elemento A realmente es el nitrógeno, ¿vale? Porque es del grupo 5, segundo periodo, es el nitrógeno. Y en el caso del elemento C, como es el periodo 3, tiene que ser el cloro. Entonces, en realidad, aquí podríamos formar tricloruro de nitrógeno. Es decir, que en realidad el elemento es este, ¿de acuerdo? Pero bueno, no hay que... no nos pide que busquemos cuál es el elemento, sino que lo hagamos con estas letras. Bueno, pues este compuesto, luego, por ejemplo, en el apartado B, voy a aprovechar y voy a hacer el apartado B, porque, por ejemplo, me pide que luego... Bueno, lo voy a hacer después, el apartado B, luego lo hago después, el apartado B. ¿Vale? Entonces, este sería el elemento que nosotros tenemos, ¿no? Entonces ya tenemos, pues el compuesto sería el compuesto A, tiene 1, 1, iba a poner cloro, tiene el elemento C, 1, 2, 3, C, 1, 2, 3, C, 1, 2, 3. Por aquello de representar, cada 2 electrones representamos una rayita, ¿vale? Y este sería el Lewis del elemento que se forma con A y C, ¿de acuerdo? Vamos al A2, ¿vale? El A2 es con el B y con el C. Bueno, el C lo reciclo, lo tengo ya aquí, pero el B voy a ponerlo. Entonces, el B tiene un número atómico de 8, ¿vale? ¿Y eso qué significa que tenga un número atómico de 8? Pues que su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p4, ¿de acuerdo?
tiene 6 electrones en la última capa de valencia, pues esto significa que forma parte del grupo 16 o grupo 6A, ¿vale? Perdón, que no he puesto el palito del número romano. Esto es el grupo 6A, ¿vale? Y el periodo es periodo 2. Bueno, esto se trataría realmente del oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos oxígeno y cloro. Bueno, pues el oxígeno y el cloro, pues aquí el cloro, pues lo que hemos dicho antes, que el cloro pues tiene en la última capa de valencia, el carbono, el C, el elemento C, que es el cloro, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones, una covalencia de 1. Y en el caso del B tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿qué combinación podemos hacer? Pues es el elemento C, que como es el que tiene una covalencia, pues vamos a poner 2 elementos T. Y el elemento B lo vamos a poner como átomo principal. Bueno, entonces aquí fijaros que sigue la regla del octeto, ¿eh? ¿Lo veis ahí? Vale. Y sigue la recta del octeto, ¿de acuerdo? Entonces el Lewis de esta molécula sería, pues, el carbono, una flechita, carbono no, el C, claro, es que veo una C y me pienso que es un carbono, no, el elemento C con el B, el C aquí, ¿vale? Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares. Y esto sería el elemento que se forma con B y con C. Que realmente el B es el oxígeno y el C es el cloro. Entonces esto realmente sería sería OCl, ¿de acuerdo? Sería OCl2. Este sería realmente el elemento que se forma. Bueno, vamos al apartado B. El apartado B nos dice que a partir de las estructuras de Lewis, de los dos compuestos deducidos, en el apartado A explique la geometría de cada una de las dos moléculas y justifique si son polares o apolares. Bueno, entonces voy a borrar esto. Aquí voy a dibujar otra vez el elemento A1 que se forma en A1 y el que se forma en A2. En A1 pues es el que acabamos de hacer, ¿vale? Que sería este de aquí. Nos piden la geometría. Vamos a poner aquí A2, ¿vale? Y el A1, pues el que hemos dibujado sería, pues el que hemos dibujado antes, que sería el elemento A, que tiene aquí un par solitario, 3 enlaces, pares solitarios aquí, 1, 2, 3. Y nos pide que expliquemos la geometría y que justifiquemos si se trata de moléculas polares o apolares. Bueno, pues el elemento A1, vale. En cuanto a la geometría, si utilizamos la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, ¿vale? El átomo central le acompañan 3 átomos y tiene un par solitario, ¿vale? Cuando es ese tipo de configuración se trataría de una pirámide trigonal, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos que hacer la geometría de los momentos dipolares, bueno, pues aquí lo que va a pasar es que al tener pares no enlazantes y vamos a ver que los momentos dipolares, ¿vale?, se van a anular, ¿vale? Entonces el momento dipolar total va a ser distinto de cero, va a anular, no va a anularse, es decir, que va a ser, he dicho que se van a anular, no, perdón. Lo que va a pasar es que en todo lo contrario, es decir, que el momento dipolar total va a ser distinto de cero, también es porque hay pares no enlazantes y la molécula será polar, ¿de acuerdo? En cuanto al elemento A2, bueno, esto incluso podríamos dibujar la geometría, pero bueno, no nos pide dibujar, solo nos piden que lo indiquemos, es decir, solo que lo indiquemos y ya está. El siguiente compuesto, como bien habéis visto aquí, el siguiente compuesto parece que tenga una forma lineal, pero vamos a ver si efectivamente es una forma lineal o no es una forma lineal. Aquí, por ejemplo, vemos que el átomo central le acompañan 2 elementos y el átomo central tiene 2 pares solitarios. Entonces, ¿esto qué significa? Pues significa que viene de una geometría tetraédrica, pero hace que la molécula tenga una geometría de tipo angular, ¿de acuerdo?
¿Ahora qué va a pasar? Pues que como aquí hay pares no enlazantes y de aquí a aquí tenemos el momento y de aquí a aquí tenemos el momento con las diferentes electronegatividades, y al tener pares no enlazantes, el momento dipolar total de la molécula va a ser distinto de cero y también será pues una molécula polar. En cuanto a la geometría, que no la he dibujado, podríamos dibujarla utilizando la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia. Recordar que esta teoría se basa en el grado de repulsión electrostática de los pares de electrones de valencia alrededor del átomo, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que la teoría está basada en la idea de la geometría de una molécula o un ion poliatómico del tipo pues, A, X, N que he puesto yo aquí. A sería el átomo central, X sería los átomos periféricos o que la acompañan o ligandos y que están condicionados principalmente por la repulsión entre los pares de electrones de la capa de valencia alrededor del átomo central. Y la E serían los pares solitarios que hay en el átomo central, ¿no? O sea, recordar esto, que esto es muy importante. Si queremos dibujar un poquito la geometría, tenemos aquí una pirámide trigonal, en el mismo plano del papel aquí tenemos el elemento A, que es este, luego tenemos aquí el cloro, entonces aquí en el mismo plano del papel tenemos el par no enlazante y el cloro. Y delante y detrás, pues tenemos los cloros, ¿vale? Entonces aquí esto formará un ángulo de aquí a aquí menor que 109 grados. En cuanto a esta molécula de aquí, que tiene una geometría, tiene una geometría de tipo angular, el átomo central B, en el mismo plano del papel va a estar el C y el C, y delante para atrás va a estar los pares no enlazantes. ¿De acuerdo? Y este ángulo es menor que 109 grados. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tenemos la cuestión 1. Vamos al problema 2. Problema 2. ¿Qué nos dice el problema 2? Bueno, pues un redox. Vale, el problema 2 dice que el metal zinc reacciona con nitrato de potasio en presencia de ácido sulfúrico, dando sulfato de amonio, sulfato de potasio, sulfato de zinc y agua, según una reacción, pues como la que tenéis aquí, no ajustada. Entonces te dice que escribas la reacción redox debidamente ajustada y indique qué especie actúa como oxidante y cuál como reductora. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es indicar las valencias. Aquí tenemos una valencia de 0, luego aquí tenemos la valencia de potasio es más 1, la del nitrógeno es más 5, oxígeno menos 2, el hidrógeno es más 1, el azufre es más 6, el oxígeno es menos 2, y cuidado con el amonio, cuidado con el amonio porque el amonio no se disocia, y la valencia del nitrógeno es menos 3, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con esto, el amonio tenemos que tener cuidado con él, ¿eh? O sea, es decir, mucho cuidado con el amonio, porque el amonio no se va a disociar y la valencia del nitrógeno, cuidado, es menos 3. Bueno, y el hidrógeno más 1, el azufre aquí más 6, el oxígeno menos 2. Luego aquí tenemos más 1, más 6, menos 2, más 2 del zinc, el azufre más 6, el oxígeno menos 2 y el hidrógeno más 1 y el oxígeno menos 2. Vamos a ver los cambios. A ver, yo veo un cambio aquí en este zinc y un cambio de valencia en este zinc. Aquí veo que la valencia ha aumentado, por lo tanto, esto se trata de una reacción de oxidación. Bueno, aquí estaría la semireacción de oxidación. Y luego, cuidado con el nitrógeno, que veo que pasa de 5, ¿vale? Pasa a menos 3. Y entonces aquí, ¿qué tenemos? Pues aquí hay una reducción de la valencia, por lo tanto tenemos la semireacción de reducción. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a escribir las semireacciones. La semireacción de reducción, ¿vale? Recordar una cosa, los óxidos no se disocian. Entonces, la reacción de reducción, vamos a poner el nitrato, ¿vale? Cuidado que el nitrato sería el ion, no se disocia, nos da amonio. Y esto es lo que os decía antes, el amonio tampoco se disocia, ¿vale? Y luego, porque es un ion. Y luego la semireacción de oxidación, pues tenemos el zinc, que es un elemento en estado basal, ¿vale? Que es un elemento que se encuentra así en la naturaleza, por lo tanto es un sólido, tiene carga cero, es un metal, y nos daría ion zinc, ¿vale? Zinc más 2, ¿vale? Muy bien, primer paso, vamos al balance de masas. El primer paso lo que tenemos que hacer es ajustar
aquellos átomos que sean distintos del oxígeno y del hidrógeno, importantísimo. Yo no veo ninguno, hay la misma cantidad de oxígeno, de nitrógeno y de azufre en la misma cantidad. Uy, qué línea más chunga me ha salido, voy a volver a repetirla. ¿Vale? Siguiente paso, pues vamos a ajustar el agua, es decir, vamos a ajustar los átomos de oxígeno con agua. Aquí tenemos 3 átomos de oxígeno, por lo tanto aquí hay que poner 3 moléculas de agua, ¿de acuerdo? Y después, lo más importante, a ver, ajustar protones. Cuidado con lo de los protones, que aquí es donde todo el mundo la lía. A ver, yo he puesto 3 moléculas de agua, 3 por 2 son 6, vale, 6, pero cuidado que aquí ya hay 4 protones. 3 más 2, 3 por 2 son 6, 6 más 4, 10. Entonces aquí significa que hay 10 protones, ¿vale? Bueno, ya tengo el balance de masas, voy al balance de cargas. Bueno, aquí en la semireacción de oxidación, en la parte de reactivos tengo zinc 0 y en la parte de productos tengo zinc más 2. Entonces, si le sumo 2 cargas negativas en forma de electrón, se anulan las cargas. En la semireacción de oxidación tengo una carga positiva a mi derecha, ¿vale? Y aquí tengo 10 cargas positivas y una negativa. Eso significa que tengo 9 cargas positivas. Entonces yo quiero que haya las mismas cargas a ambos lados. Entonces lo que voy a hacer es sumarle cargas negativas en forma de electrón. Entonces 8 electrones. Entonces ya tengo tengo una carga positiva y una carga positiva. ¿Vale? En la parte de la semireacción de oxidación tengo en la parte de los reactivos una carga positiva y en la parte de productos una carga positiva. Muy bien, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues ahora lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar la semireacción de oxidación por 4, ¿vale? Porque aquí hay 8, ¿vale? Aquí hay 8 electrones, fijaros, ¿vale? Y aquí hay 2 electrones. Entonces, lo voy a multiplicar por 4, ¿vale? Voy a multiplicar la semireacción de oxidación por 4 y voy a sumar ambas para eliminar los electrones intercambiados, es decir, hacer la transferencia iónica para hacer la reacción o la ecuación iónica ajustada. Entonces, la reacción iónica ajustada me quedaría aquí 4 de zinc más 10 de protones más ion nitrito más, bueno, más no, ya lo tengo todo, me voy a la parte de productos, amonio, ¿vale? Más 4 de zinc más 2 más 3 moléculas de agua. Y esta es la reacción iónica ajustada, Esta es la iónica. Vale, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a llevar estos valores, lo vamos a llevar a, teniendo en cuenta que hay 10 protones y que esos 10 protones corresponden al ácido sulfúrico, lo vamos a llevar a la ecuación molecular. Entonces tenemos zinc, 4 de zinc, más 10 de protones, en realidad serían 5 de ácido sulfúrico, ¿vale? Más nitrato de potasio, ¿de acuerdo? Y nos vamos al otro lado, amonio. Pero aquí viene un problema. Fijaros que aquí hay 2 amonios y a mí me ha salido 1, entonces tendré que poner un coeficiente estequiométrico, 1/2 de sulfato de amonio. ¿Veis aquí? El 2, 1/2 por 2, pues se convierte en un 1. Sulfato más 4 de zinc, pues que serían 4 de sulfato de zinc. Bueno, voy a poner el mismo orden. Bueno, aquí voy a poner sulfato de potasio. Fijaros que esto lo voy a tocar, voy a poner una línea. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo tengo que tocar por tandeo porque no he participado directamente en la reacción redox, ¿no? Más de zinc hay 4 de sulfato de zinc más moléculas de agua y 3 de agua. Vale, fijaros en lo siguiente. Aquí nos ha salido un coeficiente, una fracción, ¿no? No podemos poner en las reacciones redox este tipo de coeficientes, no podemos poner fracciones, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar toda la reacción, la vamos a multiplicar por 2. Vale, primero voy a ver si el número de potasios está ajustada. Pues el número de potasios tampoco está ajustado porque aquí, por ejemplo, había un potasio, solo hay un potasio y aquí hay 2, pues entonces aquí un medio. Entonces, lo que vamos a hacer es que esta reacción la vamos a multiplicar toda por 2 porque no puedo tener coeficientes fraccionarios, ¿vale? Entonces, voy a multiplicarlo todo por 2, esto será un 8, del ácido sulfúrico será un 10,
del nitrato de potasio serán 2, del amonio, del sulfato de amonio se quedará 1 medio por 2, se queda 1, ¿vale? Y el 1 medio de sulfato de potasio, pues se queda en un sulfato de potasio. Y los 8 de sulfato de zinc se convierten en 8 y los 3 de agua se convierten en 6, ¿vale? Cuidado que no podemos poner coeficientes fraccionarios, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que el zinc es el agente reductor, oxidándose a zinc más 2, y que el nitrato de potasio es el agente oxidante, reduciéndose a amonio, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería la respuesta de la opción A, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos resuelto, ¿de acuerdo? Vale, ya tenemos indicado quién actúa como agente oxidante y quién actúa como agente reductor. Muy bien, vamos a hacer el apartado B. Voy a borrar esto y voy a escribir aquí la reacción ajustada, es decir, la reacción que acabo de ajustar, pues la voy a escribir aquí arriba para luego hacer bien el problema. Entonces voy a poner aquí que esto es un 8, esto es un 10, esto es un 2, esto es nada, esto es un 1, esto es un 1, esto es un 8 y el agua pues es un 6, ¿vale? Bueno, el apartado B, ¿qué nos dice? Calcule los gramos de zinc que reaccionarán con 45,5 gramos de nitrato de potasio. Bueno, pues esto es un ejercicio bastante asequible de estequiometría, ¿vale? Aquí es un ejercicio clásico de estequiometría. Aquí la estequiometría de la reacción es 8 moles de zinc con 2 moles de nitrato, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a ver. Gramos de zinc, pues tengo 45,5 gramos, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que hacer la relación del zinc con el nitrato, ¿vale? Con el nitrato de potasio. Entonces, la relación estequiométrica sería, bueno, he dicho 8 y 2, bueno, en realidad sería 8 y 10, ¿no? 8 y 10, sí, 8 y 10, ¿no? Porque el nitrato de potasio, perdón, creo que he copiado esto mal, porque he puesto nitrato de potasio aquí y esto es 10 del ácido sulfúrico, ahí es que lo he copiado mal, 10 del ácido sulfúrico y 2 del nitrato de potasio. Decía yo, digo, porque he dicho que es 8 y 2 y luego aquí me aparece un 10, no, es que lo había copiado mal. Entonces, aquí tenemos que los moles de zinc dividido entre 8 es igual a los moles de nitrato, ¿vale? Dividido entre 2. Lo que estaba comentando antes, que la relación estequiométrica, la estequiometría de la reacción, 8 moles de zinc son 2 moles de nitrato. Entonces, multiplicando los moles de nitrato por la relación estequiométrica se obtienen los moles de zinc necesarios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos moles? Pues vamos a averiguar, pues primero vamos a calcular los moles de nitrato de potasio. Entonces, aquí los moles de nitrato de potasio es igual a la masa en gramos partido por el peso molar. Y necesitamos el peso molar del nitrato de potasio. Bueno, ¿cuál será ese peso molar? Pues aquí fijaros que tenemos las masas atómicas. Entonces, vamos a poner aquí mismo el peso molar de nitrato de potasio, o nitrato potásico también se puede decir, sería 39,1 más 14 más 16 por 3, daría 101,1 gramos partido mol. Vale, entonces, ¿qué tenemos? Aquí 45,5 gramos, que lo dividimos entre 101,1 gramos partido mol. Entonces, fijaros que gramo se va, se queda mol. Entonces, los moles de nitrato de potasio, pues serían, pues esta operación que tenéis ahí, que sería pues 45,5 gramos, que lo dividimos entre 101,1. Y esto nos daría que es nos daría 0,45 moles. Entonces, hay que averiguar los gramos de zinc, entonces establecemos la relación estequiométrica. Los moles de zinc es igual a 8 por los moles de nitrato de potasio partido entre 2. Entonces esto es 8 por 0,45, lo dividimos entre 2. Entonces por 8 lo dividimos entre 2 y obtenemos que esto es 1,8 moles. ¿Y ahora qué tenemos que averiguar? Pues la masa de zinc. La masa en gramos de zinc es igual al número de moles por la masa atómica del zinc. Entonces esto es 1,8 moles, que lo multiplicamos por 65,4 gramos partido mol. Lo multiplicamos por 65,4 gramos partido mol y esto nos da que esto es igual a 100
17,7329 gramos de zinc. Y ya tendríamos el ejercicio resuelto, ¿eh? Esta sería la respuesta del apartado B, ¿de acuerdo? Y nada, así de fácil. Fijaros que, bueno, de normal siempre nos pone un ejercicio de reactivo limitante en la opción B de los ejercicios de R2, pero este no era ni limitante ni nada, era bastante sencillo, bastante asequible, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces se forman los gramos de zinc que reaccionan con 45,5 gramos de nitrato de potasio, pues serían 117,6329 gramos. Muy bien, vamos a la cuestión 3. Borramos la pizarra y vamos a la cuestión 3. Cuestión 3. ¿Qué nos dice la cuestión 3? Bueno, principio de Chatelier, ¿cómo no? Vale, a cierta temperatura el hidrogenocarbonato de sodio se descompone parcialmente según el equilibrio. Bueno, este equilibrio que estábamos viendo delante nuestro es un equilibrio heterogéneo, porque hay dos sólidos y dos gases, ¿vale? Se trataría de un equilibrio heterogéneo, y la entalpía de las reacciones la variación de la entalpía de las reacciones de signo positivo, eso significa que es endotérmica, es decir, que es una reacción que lo que hace es absorber calor. Entonces te dice que expliques razonablemente el efecto que sobre los moles de carbonato de sodio formado tendrá. Y te dice, reducir el volumen del recipiente. Bueno, si variamos el volumen de la vasija, es decir, si reducimos el volumen del recipiente, modificamos la presión de los gases que contiene, según la ley de Bohr. Entonces, si disminuimos el volumen de la vasija de la reacción, la presión de los gases contenidos en ella aumenta, ¿vale? Aumenta la presión. Entonces, el equilibrio se desplaza donde haya menor número de moles gaseosos. Entonces, en este caso, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, entonces disminuye la cantidad de moles de carbonato de sodio. Cuidado que el carbonato de sodio no participa en las leyes de equilibrio, es decir, no participa afectando al equilibrio, no participa en las leyes en el sentido que no lo voy a poner en la caso A, en la caso P, pero ojo, puede pasar que la propia inercia de la reacción sí que le afecte. Entonces, en este sistema se desplaza a la izquierda disminuyendo los moles de carbonato de sodio. Muy bien, vamos al B. Extraer del recipiente una parte de los gases producidos. Bueno, aquí estos gases que nos están indicando son gases de productos. Entonces, la extracción de parte de los gases producidos disminuye la concentración molar de ambos, por lo que el sistema tiene que restablecer el equilibrio incrementando la descomposición de hidrogenocarbonato de sodio para generar o para formar más cantidad de gases para restituir su concentración molar. Es decir, que el equilibrio se desplaza hacia la derecha, en sentido directo, incrementando la formación en este caso, del carbonato de sodio. ¿Vale? Bueno, concentración en realidad moles, o cantidad, mejor dicho. C. Elevar la temperatura de la mezcla en equilibrio manteniendo constante la presión. Bueno, fijaros que la reacción es endotérmica. ¿Eso qué significa? Que es una reacción que absorbe calor, no lo produce. Para deducir cómo se va a comportar el equilibrio químico, a consecuencia de un aumento o disminución de la temperatura a la que se encuentra, debemos conocer previamente si el proceso es exotérmico o endotérmico. En este caso es endotérmico, ¿no? Absorbe calor, como bien hemos dicho. Entonces, si yo elevo la temperatura, si aumento la temperatura, provoco que el equilibrio se desplace en sentido directo, ¿vale? Contrarrestando la perturbación, y lo que va a generar va a favorecer la formación de carbonato de sodio. Claro, aquí lo que va a pasar es que la reacción directa es la de tipo endotérmica. Entonces, si tú le aumentas justamente la temperatura, le estás aportando calor y será la ruta endotérmica la que se favorece, ¿no? Entonces, el equilibrio se desplaza en sentido directo hacia la formación de productos. Adicionar hidrogenocarbonato a la mezcla de equilibrio. Pues aquí no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el hidrogenocarbonato es un sólido y los sólidos, el equilibrio no se altera. El sólido no participa en la ecuación de K sub C, no participa en las leyes del equilibrio. Entonces el equilibrio no es perturbado, se mantiene constante y no influye, en este caso, sobre los moles de carbonato de sodio que se forman. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos al problema 4. El problema 4 es de ácido-base. Aquí nos dicen que la aspirina es un analgésico utilizado en el tratamiento de dolor y la fiebre. Su principio activo es el ácido acetilsalicílico, un ácido monoprótico con una constante de acidez de 3,24 por 10 elevado a menos 4. Fijaros en la casu A. La casu A es inferior a 1 por 10 elevado a menos 5. Perdón, inferior no, es superior a 1 por 10 elevado a menos 5. ¿Eso qué significa? Que no puedo hacer aproximaciones,
para calcular el pH. Y te dice, apartado A, el volumen de la disolución que contiene disuelto un comprimido de 0,5 gramos de ácido salicílico si su pH resulta ser 3. Bueno, pues este es un ejercicio bastante clásico. Vamos a hacer el cuadro de disociación de la aspirina, del ácido acetilsalicílico. Entonces, esto sería C9H8O4, vamos a ponerlo tipo Arrhenius, ¿vale? También podéis poner HA desprotonado, protonado, esto es un poco gusto vuestro. Vale, entonces aquí tenemos concentración inicial, que fijaros que la concentración inicial de la aspirina no la sé. Sé el pH, que el pH me están diciendo que el pH es 3 y que la cantidad de ácido salicílico es 0,5 gramos. Bueno, aquí no tengo nada, aquí no tengo nada, la variación será menos X, más X, más X, y la concentración en equilibrio será la concentración inicial menos X, X y X. Entonces la K sub A será igual a la concentración del desprotonado por la concentración de protones partido la concentración de la aspirina. Bueno, entonces esto es igual a X por X, X al cuadrado partido concentración inicial menos X. Pero fijaros que nos dan el pH. Y el pH es igual al menos logaritmo en base 10 de la concentración de protones. La concentración de protones, que es la X. Entonces, la concentración de protones, que es lo mismo que la X, es igual a 10 elevado menos pH. Entonces, X es igual a 10 elevado a menos 3. Entonces, ¿qué pasa? Que conocemos la X. Entonces, la X es conocida. Esto es igual a 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 3. Y la K sub A también nos la da, entonces solo tenemos una única incógnita, que es la concentración inicial. 3,24 por 10 elevado a menos 4. Bueno, tenemos que resolver la siguiente ecuación. 10 elevado a menos 3 por 10 elevado a menos 3 dividido concentración inicial por 10 elevado a menos 3 es igual a 3,24 por 10 elevado a menos 4. ¿Vale? Entonces esto sería 10 elevado a menos 3 elevado al cuadrado, partido la incógnita que no sabemos, que es la concentración inicial de la aspirina, porque luego podemos calcular qué volumen se ha disuelto, menos 10 elevado a menos 3 es igual a 3,24 por 10 elevado a menos 4. Bueno, os doy un pequeño consejo. Podéis utilizar el método de Newton de la calculadora. Hay un vídeo en el canal de la academia que explicamos cómo se utiliza el método de Newton de la calculadora. Podéis resolver ecuaciones con la calculadora. Yo lo que he hecho para resolver este ejercicio es que he puesto esta ecuación en la calculadora. ¿Vale? Esto no es un examen de matemáticas, es un examen de química, con lo cual estas cosas se pueden hacer. Entonces, la concentración inicial, en este caso de la aspirina, es igual a 4,086 por 10 elevado a menos 3 molar. ¿Vale? Entonces esto es igual a 4,086 por 10 elevado a menos 3 molar o mol por litro elevado a menos 1, como queráis ponerlo. Entonces ya tengo la concentración inicial. Tengo la cantidad que se mete, que es 0,5 gramos. ¿Puedo calcular el volumen de la disolución? Por supuesto. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Primero voy a calcular el número de moles. El número de moles que yo tengo de la aspirina. ¿Vale? Entonces el número de moles de la aspirina será la masa en gramos partido el peso molar. Bueno, ¿y cuál es el peso molar de la aspirina? Pues vamos a calcularlo. Aquí tenemos que es 9 por 12 más 8 más 16 por 4. Y esto me da que es 180 gramos partido mol. Entonces yo tengo 0,5 gramos dividido entre 180 gramos partido mol. Entonces nada, 0,5 dividido entre 180. Y entonces esto me da que tengo 0,00278 moles. ¿De acuerdo? Vale. Y tengo la concentración. Pues la molaridad o concentración molar no es lo mismo que el número de moles partido el volumen en litros. Sí. Y el volumen en litros no es el número de moles partido la concentración inicial, en este caso, o la concentración molar. Sí. Pues ¿qué volumen tengo? Pues nada, esto será 0,00278, lo dividimos entre 4,086 por 10 elevado a menos 3 y obtenemos el volumen en litros,
de disolución que tiene disuelto ese comprimido de 0,5 gramos de ácido salicílico. Vale, entonces esto simplemente lo calculamos. Y esto nos va a dar que la concentración, el volumen que tenemos, el volumen en litros que tenemos aquí, ¿vale? Lo voy a poner aquí mejor. El volumen en litros es igual a 0,6797 litros. Vale, este volumen lo voy a traducir a mililitros para que se entienda mejor. Si lo traduzco a mililitros, realmente esos 0,5 gramos de ácido salicílico se han disuelto en 779,76 mililitros de disolución, ¿vale? Entonces este es el volumen que me piden. Lo he traducido, ya os digo que lo he calculado en litros, pero lo he traducido en mililitros para que sea un poco más manejable. Muy bien, pues hasta aquí el apartado A. Vamos al B, y ahora el B te dice, ¿cuál será el pH de la disolución obtenida al disolver otro comprimido de 500 miligramos en agua si se obtuvieron 200 mililitros de disolución? Bueno, pues es casi prácticamente el mismo problema, ¿vale? Aquí lo que pasa es que el pH no lo conocemos, ¿de acuerdo? Pero la concentración inicial pues la podemos conocer y es distinta, ¿vale? ¿Cuál es la concentración inicial? Pues la concentración es igual al número de moles partido el volumen en litros. El número de moles de aspirina, fijaros que los tenemos aquí calculados, que esto en realidad es 0,5 gramos partido 180 gramos partido mol, esto es igual a 0,0278 partido el volumen, que este volumen cambia porque es un volumen de 0,2 litros, entonces el volumen por 0,2 litros. Entonces la concentración molar que nosotros tenemos aquí es de 0,01389 mol por litro elevado a menos 1. Vale, entonces esa es la concentración que nosotros tenemos, la concentración inicial. Entonces concentración inicial sería 0,01389 menos X. La concentración en equilibrio será 0,01389 menos X, X y X. Y la casu A, que la he borrado, pero no tenía que haberla borrado, porque ahora tengo que volver a escribirla, la casu A pues la conocemos. Además es que no varía, solo varía con la temperatura. Esto es igual a 3,24 por 10 elevado a menos 4. Entonces despejamos, vamos a resolver una ecuación. X por X, X cuadrado, partido 0,01389 menos X es igual a 3,24 por 10 elevado a menos 4. Entonces tenemos que resolver esta ecuación, ¿vale? Esta ecuación, ordenándola, nos da una ecuación de grado 2 que es X al cuadrado más 3,24 por 10 elevado a menos 4X menos 4,5 por 10 elevado a menos 6, ¿eh? Tenemos que coger y ordenarla. Y podemos coger nuestra calculadora, tendremos un resultado de X1 y X2. El resultado de X2 me da negativo, lo desprecio, y el X1 me da que es 1,9655 por 10 elevado a menos 3 mol por litro elevado a menos 1. Y entonces ya tengo la X, que la X es la concentración de protones, y entonces el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones, la X, entonces el menos logaritmo de 1,9655 por 10 elevado a menos 3 me da un pH de 2,7. Espera, voy a borrar esto que si no, no me cabe el 2,7. 2,7. Cuidado que aquí no podemos hacer aproximaciones, os lo digo, porque el valor de casu A es demasiado alto para hacer aproximaciones, ¿vale? Entonces el pH es igual a 2,7, ¿de acuerdo? Ya tenemos el apartado B, vamos a hacer, y tenemos también el apartado A resuelto. Vamos a la última cuestión del examen, que es la cuestión 5. Cuestión 5. Considere la reacción entre los reactivos A y B para dar lugar a productos. A más B da productos. La reacción es de primer orden respecto a A y de segundo orden respecto a B. Cuando la concentración de A y B es 0,1 molar, 0,2 molar respectivamente, la velocidad de reacción resulta ser de 0,00125 mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1. Entonces te dice, escriba la ley de velocidad y explique cómo variará la velocidad de la reacción a medida que avance la reacción. Bueno, en realidad este ejercicio es bastante sencillo,
¿Por qué? Porque te lo dice todo. Es decir, te está diciendo básicamente la ley de velocidad. Entonces, es simplemente tengo que traducir lo que me están indicando. Entonces, ¿la ley de velocidad cuál es? Pues es que lo dice el enunciado. La ley de velocidad, tenemos que la reacción de A es de primer orden y la de B es de segundo orden. Fijaros, ya está. Y, bueno, y te dice que expliques cómo variará la cantidad de reacción a medida que avance la reacción. Bueno, pues podemos, por ejemplo, calcular aquí podemos calcular la velocidad de la reacción. Es decir, tenemos la velocidad, que es 0,0125. Puedo calcular la constante de velocidad. La constante de velocidad es igual a la velocidad partido la concentración de A por la concentración de B, ¿vale? Al cuadrado. Espera, lo voy a poner un poquito mejor. La velocidad, ¿a qué es igual? Pues en este caso la velocidad es igual a 0,0125 mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1 partido la concentración de A, que es 0,1 molar o mol por litro elevado a menos 1 por la concentración de B, que es 0,2 por mol por litro elevado a menos 1 elevado al cuadrado, ¿vale? Podemos calcular el valor de la constante. Entonces, el valor de la constante pues sería 0,00125, lo dividimos entre 0,1 por 0,2, que lo elevamos al cuadrado. Y obtenemos que esto es igual, la K es igual a 0,3125. Y la constante pues sería, pues esto se va y te queda que esto es igual a ver, se queda como mol elevado a menos 2 por litro elevado a 2 por segundo elevado a menos 1. O puedes también ponerlo como, por ejemplo, si no lo quieres poner así, pues tienes la opción de ponerlo también como litro elevado al cuadrado partido mol elevado al cuadrado por segundo, ¿vale? Entonces aquí, pues la velocidad de la reacción, ¿de qué depende? De las concentraciones de A y B. Entonces, conforme va avanzando la reacción, los reactivos desaparecen, disminuyen su concentración y por lo tanto la velocidad de la reacción. Básicamente es esto, o sea, no hay que poco más. Vamos al apartado B. Y luego calcule la constante de la velocidad de la reacción. Fijaros que ya he hecho el B, ¿vale? Es que cuando me ha dicho que escriba la ley de velocidad y explique cómo variará la velocidad de reacción a medida que avance el tiempo, digo, pues voy a calcular la constante. Vale, la constante ya la tengo calculada, que es el apartado B, ¿de acuerdo? Y la ley de velocidad, pues también, es que es un ejercicio bastante sencillo. ¿Y cómo varía? Pues la velocidad de la reacción depende de las concentraciones y conforme va progresando la reacción, los reactivos y los reactivos vayan desapareciendo, pues disminuye su concentración y por lo tanto también la velocidad de la reacción, ¿vale? Simplemente había que indicar esto y luego pues la constante. Muy bien, hasta aquí el examen, espero que os haya resultado muy útil, nos vemos en el siguiente. Y una cosa muy importante, no olvidéis suscribiros al canal, ¿de acuerdo? Y para ver más vídeos, para poder estudiar más y ver más vídeos. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!